Bueno, estamos en el ONAC y tenemos con nosotros a Andy Muschietti, que es el director de la película Mamá. Entonces, buenos días, Andy. Buenos y días. muy contenta de tenerte en Cinema para Estudiantes. No, es un Me placer. gustaría empezar la entrevista con una frase tuya, en donde venías a decir que asustar por asustar quizás no tiene mucho sentido, sino que lo que te interesa también es conmover. Entonces, ¿qué tipo de sentimientos o emociones crees que puede despertar en el espectador tu película? Mamá, bueno, es lo que vos decís. A mí me parece muy importante, digo, al final las películas que uno más memorables y las películas que uno se lleva a su casa son las películas que le despiertan emociones y generalmente y muchas veces las películas eso lo omiten. Uh-huh. Sorprendentemente uno va al cine, o sea, uno va al cine para emocionarse y, y llegamos a un punto donde es raro emocionarse con una peli hoy en día. Quizá, no sé por las razones, pero ese era uno de mis objetivos. A mí el cine de género siempre me apasionó, pero las películas que más conservo dentro mío son las películas que me han emocionado. Uh-huh. Y creo que también tienen que ver con la época de la vida en que uno ve esas películas. Quizá en la infancia o en la adolescencia temprana uno es más receptivo y es más maleable y tiene está más abierto a las emociones a flor de piel, y las películas que uno ve en ese momento de la vida son las que más te marcan. Uh-huh. Y quizá la idea de hacer una película con un fuerte impacto emocional tiene que ver con reflotar esas sensaciones que uno vivió de pequeño o de adolescente. Yo en tu película hubo una cosa que me impactó especialmente, que fue esta madre sobrenatural, que de alguna manera es muy protectora con las niñas, pero al mismo tiempo es muy cruel con todos los personajes que quieren a las niñas o que cuidan de ellas. Entonces yo no sé si esto se podría interpretar como una metáfora de un tipo de madre que puede encontrarse en nuestra sociedad, o no, o es ya hacer una lectura demasiado complicada. No, yo creo que es una metáfora de la mayor parte de las madres, y es una metáfora un poco, no es una metáfora, pero una expresión de lo que sucede en la naturaleza, una expresión en un contexto dramático de lo que sucede normalmente en la naturaleza, porque toda madre tiene ese instinto de protección, y toda madre tiene ese grado de influencia o de impronta en sus crías. Esto está llevado al extremo, por supuesto, y está puesto en un entorno de película sobrenatural, lo que a mí se me resulta más interesante, pero al final, en el fondo, hay como conceptos muy reales y que tienen que ver con esos mecanismos de la naturaleza, uh-huh, que son el instinto de protección y la impronta. Uh-huh. Vamos a ver, vamos a hablar de las niñas. Entonces, ¿qué es lo que te llevó a seleccionar a Victoria y Lili, que tienes el nombre que reciben las protagonistas de tu película? ¿Qué vistes en ellas que pensaste que podrían ser los protagonistas idóneos, ¿no? Que, por cierto, sí, me gustaron mucho el trabajo que hicieron y creo que están muy metidas en el papel. Sí, fue una búsqueda extensa. La verdad que hicimos un casting en Toronto, no las encontré. Yo estaba bastante perfeccionista con ciertas cosas, y yo sabía que parte del éxito de la película iba digamos, tenía que ver mucho con la credibilidad de esas dos niñas. Eso fue lo primero que buscaba, la credibilidad. Y eso fue lo que tuve problemas al principio en encontrar. Y finalmente, cuando extendimos el casting a otras ciudades de Canadá, encontramos a cada una de las niñas en un punto distinto del país. O sea que no son hermanas en la vida real. No son hermanas, y lo curioso es que cada una de ellas fue al casting con su hermana. Uh-huh. Así que lo que sucedió es que tuvimos que romper dos familias para formar una. Y las hermanas correspondientes eran muy buenas también, pero por alguna razón quedaron las que quedaron. Uh-huh. Y
En el caso de Lili, Isabel Nelis, que es la actriz que hizo de Lili, admiro esa naturalidad que ella tenía. Sí, porque que debe tener 5 años. Tenía 5 años cuando hicimos el casting, cumplió 6 durante el rodaje. Y tenía es esa la más cosa irracional, ¿no? Porque es la que se siente más atraída por esta madre. Bueno, ella sufrió la impronta completamente. ¿no? Ella está completamente no controlada, pero ella lo primero que ella recuerda es esa mamá. Y es la diferencia que tiene con con otro personaje. Su hermana tiene un pasado, tiene un mundo. Exactamente. Tiene una primera experiencia en el mundo de los humanos y esa diferencia es lo que provoca la fractura inevitable entre las dos hermanitas. Y eso es lo que rompe el corazón al final, porque decís, por una diferencia de edad, la influencia de mamá en una es total y en la otra no, y se presta a que haya un conflicto, una decisión a tomar. ¿Cómo es el rodaje día a día con dos pequeñas de esta edad? Es decir, ¿recuerdas alguna anécdota de que hubiera un momento de rebelión por parte de ellas o una anécdota simpática del rodaje? No, las niñas se divirtieron mucho. Para ellas fue una experiencia muy excitante, porque están jugando, imaginando y jugando todo el tiempo. Y obviamente hay altibajos en todo rodaje. En un rodaje de 10 semanas hay altibajos en todos los aspectos. Entonces, ¿y por qué no en los actores? Incluso en los actores adultos. Tienen momentos buenos y momentos de decaimiento. Claro, de por qué no me dejas hacer el stand. ¿Por qué no puedo conducir el coche y frenar a centímetros de la nariz del otro actor? Y le decís, ¿por qué no? Porque tengo miedo que lo mates primero. Entonces en los niños pasa incluso en menor medida, pero yo creo que no tuvimos ningún problema con las chicas. Lili tuvo un momento que pobre, estábamos preparados para filmar y justo en la escena, en la secuencia de la persecución, está todo preparado y la vemos. La cámara está puesta, los actores están puestos y de repente la veo a Lili que está de espaldas a cámara y está llorando. Y digo, ¿qué pasa, Isabel? Y estaba la madre ahí y la abraza a la madre y se la lleva y le pregunto, ¿qué le pasa? Y me dice, está un poco, comió algo que no le sentó bien, entonces la tratamos bien ese día. Pero Lili se divirtió mucho. Isabel se divirtió mucho porque estaba jugando, básicamente era libertad total para ella. Respecto a lo que era la parte terrorífica, ellos no sufrieron ningún impacto de ese tipo, porque ellos lo primero que hicimos fue presentarle al actor que interpretaba a mamá. Así que lo conocieron, estuvieron hablando con él, se hicieron amigos. Porque impresiona un poco, es decir, da un cierto miedo. Entonces es que ahora ya me estás contestando a la siguiente pregunta, precisamente, que es que a mí siempre me ha intrigado cuando voy a ver películas de pánico que salen niños, cómo se trabaja con ellos para que no se vean afectados por lo que está pasando, es decir, que no se vean devorados por el pánico que van a interpretar, ¿no? Por las escenas más fuertes. Es decir, el guión se les explica de una manera adaptada a su edad, saben lo que va a pasar exactamente. El guión se les explica realmente como es. La película como es, porque no esconde nada, no hay nada, creo, demasiado traumático ahí. Lo traumático es la parte visual, cuando ven que el monstruo. Pero cuando las chicas vieron el monstruo, creo que fue una experiencia. Ellos ya conocían al actor y sabían que estaba disfrazado y que tenían un maquillaje. Entonces para ella no fue nada traumático. Fue como muy divertido, creo que fue excitante. Incluso las últimas escenas de perseguidas, gritos, etcétera, ¿no? Sí. Ella también, en ningún momento se sintieron invadidas, amenazadas. No, son actrices. O sea, la mayor sobre todo lo hacía desde un punto muy... La mayor era la que más, el proceso más racional hacía.
de todas las cosas. Obviamente en el rodaje hay como ciertos estímulos y cosas que uno hace como director para que los sustos sean más realistas y que provoquen como reacciones como más naturales, como por ejemplo golpear la pared o pegar un grito en el momento, que son cosas que obviamente están pactadas y que sabes que no van a traumatizar, pero sí, son cosas que uno hace. Porque además pienso que ellas tenían un hándicap, que era, aparte de las escenas de pánico, tienen que de alguna manera mostrarnos los cambios que tienen o que padecen de haber estado en un mundo salvaje a pasar a un mundo civilizado. Entonces aquí os tuvisteis que documentar por expertos a través de libros o salió de una forma espontánea. Bueno, en el caso de Victoria es el personaje que tiene ese conflicto. Victoria es sí, la niña que ha vivido hasta los 3 años en un hogar humano y fue sacada y vivió 5 años y se adaptó a ese mundo. Entonces cuando vuelve es como el conflicto de no saber en qué mundo está, pero ella sabe a dónde pertenece. Entonces esas son cosas que básicamente, más allá de la investigación que se hizo, es un trabajo que yo hice con Victoria, con Megan, y que ella lo entendió muy bien, el conflicto, y sabía ya desde el principio, sabía cómo encararlo, y a mí me convenció. Sus primeras propuestas me convencieron mucho, y yo creo que tenía mucho que ver con ella como persona, y su posición y el momento en su vida y en su carrera de pequeña actriz, porque era una niña actriz que se debatía entre la niña que había sido en sus 3 películas previas y la actriz adulta, y ese conflicto me parece que se lo ve en la película. Me parece que ella lo puso en la película y lo hizo muy bien. Ella hasta ese momento había sido, en las películas que había hecho, era la niña de la película, entonces creo que ella gozaba de una atención y era la niña de la película, entonces creo que era como la mascota y todo el mundo, era el único punto de atracción. Cuando hizo Mamá, la niña que se llevaba a eso era la otra, porque era más dicharachera, era gimnasta, estaba todo, entonces todo el mundo se babeaba por la niña, estaban todos como riéndose de la otra. Y eso creo que a ella le provocó un conflicto, y creo que en algún punto ella notó un cambio en sus películas previas a esta. Y me parece que es un conflicto que ella lo llevó voluntaria o involuntariamente lo llevó a la pantalla. Una cosa, el género de terror creo que gusta mucho a los jóvenes, y en nuestra página web entran muchos jóvenes. ¿Podrías o sabrías decir el por qué tienen esta pasión por este género, los jóvenes? Creo que tiene que ver con la curiosidad, y la curiosidad por sentir y probar cosas extremas o fuera de lo convencional. Sí. Y lo sé porque a mí me pasaba también. O sea, yo, sobre todo en la adolescencia, era muy fanático del cine de terror. Y mis paredes estaban decoradas con pósters de películas gore y de todo tipo, y de hombres lobo, te puedo decir todas las películas que había en las paredes, pero básicamente era todo de sensaciones, bueno, pesadilla en lo profundo de la noche, o no sé cómo se llamaba acá, pero Nightmare on Elm Street, la de Freddy, Jason, Leatherface, la masacre de Texas, está todo ahí. Y son sensaciones, creo que es la búsqueda de sensaciones extremas desde un lugar seguro, por supuesto. Y me parece que está bien que lo catalicen de esa manera los jóvenes, ¿no? Y ahora ya para terminar, a ver, tu película está basada en un corto de 3 minutos, creo, que rodaste en 2008. Entonces, ¿qué aconsejarías a los jóvenes que quieren dedicarse al mundo del cine? Es decir, ¿es mejor empezar por un corto siempre, o cada uno que siga, digamos, los cortos son muy importantes? La intuición? Sí. Los cortos son muy importantes porque son la vía de experimentación, y sobre todo te dan una idea a vos mismo de lo que sos capaz de hacer. Y
y está bueno sentirse que uno es capaz y todo, pero está bueno también comprobarlo a eso, a través de un corto. Y entender las dificultades de hacer una película en un corto es perfecto, porque ya las vivís. Incluso en los primeros cortos que trabajás con gente que no es profesional, son todos estudiantes de cine donde cada uno se manda una cagada y tenés que... Y como director te mandás 3 cagadas, el de Foquita se manda cagadas, todo el mundo está como empezando, y comprender la dificultad desde ese punto es importante. Y después ya la gente se va profesionalizando y vas entendiendo que las dificultades son otras. Pero es un mundo difícil y está bueno como herramienta, como arma para foguearte el corto. Y para entender también que hacer películas es, viste, abstraerte de todo el caos de un rodaje y focalizarte en lo que estás haciendo. Por muchas razones está bueno hacer cortos. Y en el caso de Mamá fue como muy claro que, o sea, el corto ayudó a financiar una película, a lo que fue la película. Un largometraje. Sí, así que en ese sentido funciona también. Pues muchas gracias, Andy. Y me gustaría ver pronto otra segunda película en las carteleras. Bueno, muchas gracias. ¿De acuerdo? Vale. A mí también. Gracias. Ya está.